Hoy nos metemos de lleno en uno de los textos, bueno, el texto fundacional de la cultura occidental, la Ilíada. Un poema épico, sí, sobre dioses, héroes, una guerra legendaria, una historia que lleva resonando milenios. Pero la pregunta del millón es ¿cuánto de todo eso es mito y cuánto es historia real? Vamos a intentar averiguarlo. A ver, el poema arranca con esta línea. Es inmortal. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Desde el primerísimo verso ya nos está diciendo de qué va esto en realidad. No va de la guerra, ni de los barcos, ni de los romances. El motor que lo mueve todo, toda la epopeya, es una sola emoción, pero devastadora, la cólera, la pura y dura furia de un solo hombre. Y claro, para contar la historia de semejante cólera, pues la tradición que acabó cristalizando en Homero necesitó algo colosal. 15.693 versos. Ahí es nada. Más de 15.000 hexámetros organizados en 24 cantos. Esto no es un libro cualquiera, es un auténtico monumento literario. Pensemos que es el resultado final de siglos y siglos de relatos que se cantaban de memoria. Y aquí viene una de las grandes sorpresas, sobre todo para quien se acerca a la Ilíada por primera vez. Uno piensa, la guerra de Troya, 10 años de asedio. Pues no, la Ilíada no cuenta toda la guerra. De hecho, ni siquiera menciona al famoso caballo de Troya. Increíble, ¿verdad? El foco es quirúrgico. Se centra en un periodo súper breve, explosivo, de apenas unas semanas, 51 días, para ser exactos, en el último año de la guerra. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a la ira de Aquiles, nada más. Entonces, ¿cuál es el lío? Pues es básicamente un choque de egos titánico. De un lado tenemos a Agamenón, el comandante en jefe, el que manda. Del otro, a Aquiles, que es, sin discusión, el mejor guerrero. El problema salta cuando Agamenón le quita a Aquiles su botín de guerra, una esclava llamada Briseida. Para Agamenón es una forma de decir, aquí mando yo y punto. Pero para Aquiles es una humillación pública, algo intolerable, y su reacción es radical. Coge sus cosas y se larga de la guerra. Deja a sus compañeros tirados, condenándolos básicamente a una masacre. Pero a ver, parémonos un momento. ¿De verdad una disputa por una esclava puede hacer que se desmorone un ejército entero? Visto desde hoy, la reacción de Aquiles nos puede parecer exagerada, ¿no? Casi una pataleta infantil. Pero para entender por qué hace lo que hace, tenemos que hacer un esfuerzo. Hay que viajar en el tiempo y meternos en la cabeza de un héroe de esa época. Entender cómo funcionaba su mundo, su código de valores. Vale, pues vamos a ello. Vamos a descifrar ese sistema operativo que tenían en la cabeza. Son, en esencia, 3 conceptos clave, 3 palabras en griego que lo eran todo para ellos. Gobernaban su vida, sus decisiones y, por supuesto, su muerte. El primero, y el más importante de todos, es la time. Y ojo, porque no es nuestro concepto de honor como algo interno, una virtud moral, no. Para ellos, la time era algo tangible, casi material. Se medía por el botín que conseguías, por el estatus, por el respeto que te tenían los demás. Por eso Briseida es tan importante. No es solo una esclava, es el símbolo visible de la time de Aquiles, la prueba física de su valía. Que se la quiten en público es como borrarlo del mapa, es decirle a todo el mundo que no vale nada. Y para un héroe de la época, eso, literalmente, era peor que la muerte. Luego está la aristeia. Esto es, para que nos entendamos, el momento modo dios del héroe en la batalla, su momento estelar. Cuando entra en una especie de trance de combate, se vuelve imparable, una auténtica fuerza de la naturaleza, un torbellino de muerte y destrucción que aniquila a todo el que se le pone por delante. Es su demostración de poder en estado puro, su momento de gloria máxima. Y por último el Kleos. ¿Qué es el Kleos? La gloria inmortal. Hay que pensar que en su mundo la vida era muy corta, y el más allá un lugar bastante deprimente, un reino de sombras. Así que, ¿cuál era la única forma de ser inmortal de verdad? La fama. Que tu nombre, que tus hazañas se recordaran para siempre, que los poetas cantaran sobre ti. Eso es el Kleos. Y aquí está el dilema central de Aquiles. Puede elegir una vida larga, tranquila, y ser olvidado, o puede elegir una vida corta, pero que le garantice la gloria eterna. Bien, ya hemos entendido la lógica del poema, el software de los héroes. Pero ahora llega la pregunta, la que ha quitado el sueño a generaciones enteras. ¿Todo esto es solo un cuento increíblemente bueno o hay algo de verdad detrás? ¿Existió Troya de verdad? Bueno, pues es el momento de dejar los libros y coger la pala de arqueólogo. Y así arranca una de las aventuras arqueológicas más fascinantes de la historia. La búsqueda de una ciudad que durante siglos todo el mundo pensaba que era pura fantasía, un invento de un poeta. La historia de este descubrimiento es casi tan épica como la propia Ilíada, ¿eh? Durante siglos, nada, silencio absoluto. Hasta que llega el siglo XIX y aparece un personaje de película, Heinrich Schliemann, un millonario alemán obsesionado, pero obsesionado de verdad con Homero.
se le metió en la cabeza que iba a encontrar Troya. ¿Y allá qué fue? Empezó a excavar en una colina de Turquía llamada Isserlik. A ver, sus métodos fueron un desastre, súper destructivos, pero demostró que ahí abajo había algo. Y luego, mucho más tarde, en los 80, excavaciones más serias, las de Manfred Korfmann, nos enseñaron lo que era de verdad. No una aldea, que va, una ciudad enorme, próspera, fortificada. De repente, la Troya del mito empezaba a parecer muy, muy real. Pero lo más increíble de todo, la prueba que lo cambió todo, no se encontró cavando en Troya. No, se encontró a cientos de kilómetros de allí, en los archivos llenos de polvo de un imperio que casi nadie recordaba, el imperio hitita. A ver, para ponernos en situación, los hititas eran una superpotencia de la Edad del Bronce, controlaban la actual Turquía. Y eran unos burócratas de cuidado, ¿eh? Lo apuntaban absolutamente todo en tablillas de arcilla, tratados, cartas, registros, de todo. Y claro, cuando en el siglo XX por fin se descifraron esas tablillas, pues se descubrió que hablaban, y mucho, de sus vecinos. Y lo que encontraron en esas tablillas es sencillamente alucinante. Es una de las conexiones más directas y emocionantes que tenemos con ese mundo. Fijaos, los textos hititas mencionan un reino importante al oeste llamado Wilusa. Y los lingüistas se dieron cuenta. Wilusa suena casi idéntico a Wilios, que era la forma antigua de decir Ilión, el otro nombre de Troya. Pero es que hay más, mucho más. Hablan de un pueblo guerrero del otro lado del mar, los Ajiyawa. ¿A quiénes nos recuerda? A los Aquillaoi, los aqueos de Homero. Y la guinda del pastel. Mencionan un tratado con un rey de Wilusa que se llamaba Alaxandú. ¿Quién es Alexandro? Alexandros, el otro nombre de París. Es increíble. Y esto ya no es una simple coincidencia de nombres, ¿eh? Esto es política real, del día a día, documentada por los hititas. Sus archivos hablan de tensiones diplomáticas, de conflictos, de enfrentamientos militares directos entre ellos y los Ajiyawa. ¿Y cuál era el punto caliente, el centro de la disputa? Pues precisamente Wilusa. A ver, esto no convierte la Ilíada en un documental histórico, claro que no, pero sugiere con una fuerza tremenda que el recuerdo de una guerra real en esa zona y con esos protagonistas sobrevivió durante siglos hasta convertirse en leyenda. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿La Ilíada es mito o es historia? Pues como suele pasar con las grandes preguntas, la respuesta no es ni blanca ni negra, es mucho más interesante que eso. La clave de todo es entender que la Ilíada no es ni un documental ni un cuento de hadas. Es las dos cosas a la vez, una mezcla. Es el resultado de una tradición oral larguísima, de siglos, que fue recogiendo los ecos de sucesos reales. Ecos de una gran ciudad llamada Troya o Wilusa, ecos de los griegos o los Ajiyawa metiendo la nariz en Anatolia, y ecos de las guerras que tuvieron. Y esos ecos, con el tiempo, se fueron adornando, exagerando, transformando de boca en boca, de poeta en poeta, hasta convertirse en la obra de arte que todos conocemos. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La Ilíada es el ejemplo perfecto de cómo la historia se convierte primero en memoria y luego, con el tiempo, esa memoria se va destilando hasta convertirse en mito. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta interesante. De los grandes conflictos, de los grandes personajes de nuestra época, ¿qué quedará dentro de 3000 años? ¿Qué historias que hoy leemos en las noticias se acabarán cantando como las grandes epopeyas del futuro?